Hace tanto tiempo que no hago esto que ya no sé ni cómo presentarme. Cambiaron muchas cosas aparte, la ubicación de la cámara. Nada, cosas, detalles, vida. Para este videito me voy a preparar un matecito porque seguramente me conozco, voy a gritar un montón y voy a necesitar algo para aclarar la garganta. Así que les voy a mostrar un poquito de cómo hago el mate yo. Acá tengo mi yerba, sin marca, porque obviamente no creo que una marca de yerba me vaya a pagar para promocionarla en el video. Después tengo acá melisa, que es una hierba que se usa para hacer té, y yo le pongo un poquito al mate como para darle un poquito de aroma. Y acá tengo mi hermoso mate, tiene una llama. Y la bombilla que me regaló un paciente que tiene un estetoscopio ahí, por si no quedaba claro de que soy médico. Y claramente no puede faltar el termo con el agua caliente, pero no tan caliente. ¿Cómo se dan cuenta que el agua está bien para...? Porque esto se está convirtiendo en un tutorial de cómo preparar mate. Bueno, ¿cómo se dan cuenta de que el agua está caliente pero no tanto? Bueno, ponen la mano acá arriba. Si se queman, no, está demasiado caliente, se les va a quemar el mate. Si no se queman y sienten como presión del termo, entonces quiere decir que el agua está en una temperatura relativamente buena. Yo, aparte la tengo apoyada sobre el calefactor porque es un frío terrible. Ustedes no saben el frío que se maneja acá y eso que estamos llegando casi al final del invierno. Ya en septiembre teóricamente tendría que empezar la primavera, pero bueno, Argentina. Bueno, ¿cómo les va tanto tiempo? ¿Todo bien? Estoy incómodamente cerca de la cámara, pero es porque en realidad la luz está como muy cerca también, el pie de la cámara está muy cerca, ¿todo bien? Yo acá, si no estoy salvando vidas, que es una total exageración, eso es mentira, no salvo vidas, simplemente atiendo pacientes. Bueno, si no estoy salvando vidas, me estoy peleando con alguien de la secta de Melquisedec Cristo Lisbeth que me manda amenazas de muerte. Sí. Mis días son muy divertidos. Estuve bastante ocupado en estos últimos meses, como podrán haberse dado cuenta, porque no pude subir ningún video ni hacer absolutamente nada. Nada de excusas, simplemente no podía, no tenía tiempo y tampoco tenía muchas ganas, que digamos. Bueno, lo que siempre hago yo es mezclar un poquito el mate así para poder sacar, no sé si se llega. Claro que no se va a ver porque la luz es muy fuerte. ¿Ven? Ahí se ve un poquito más el polvillo, bueno. Porque si no el polvillo tapa la yerba y ahora quedó todo el polvillo dando vueltas por el aire. Genial, sos increíble, sos genial, bueno, no pienso, se dan cuenta que no pienso lo que hago a veces. Por eso es que hago estos videos también. Y vamos a ponerle una cucharadita de melisa. El mate nunca tiene que quedar del todo lleno, ¿ven? Yo lo lleno más o menos hasta la mitad. Ustedes acuérdense que cuando le están poniendo el agua están hidratando las hojas de la yerba y por lo tanto si no, cuando se hidrata se sobrepasa. Así que siempre hay que ponerle la cantidad justa. Y siempre hay que poner justo en el lado de la yerba donde tiene la bombilla. Ahí ponen el agua. Para que el resto de la yerba no se moje del todo y así el mate no se lava. ¿Ven? Esta parte está mojada y esta parte queda seca. Entonces a medida que voy tomando el mate, voy poniéndole en la parte que está mojada. Y así tarda más tiempo en mojarse y así no tengo que reemplazar la yerba cada rato. Está perfecto. ¿Podemos poner la intro, señor director? Como todos saben, o si no lo saben, ahora se los estoy diciendo y se están enterando por mí, la misa es la oración por excelencia que define la vida del cristiano. Pero la misa no siempre fue lo que es actualmente. No siempre tuvo la forma que tiene actualmente de celebrarse la misa. Que se divide como en 4 partes, que cada parte, digamos, tiene como diferentes particularidades. Bueno, eso existe desde hace muy poco tiempo. La misa que actualmente se celebra en casi toda la cristiandad data del Concilio Vaticano II. Es decir, que es una misa relativamente nueva. Por eso es que mucha gente le llama la misa nueva. Y como contraposición, la misa que se celebraba antiguamente, que se celebró por muchísimo tiempo, la gente le suele llamar la misa de siempre, la misa tradicional, o como yo prefiero llamarle porque me parece que es como que lo que resume mejor el concepto, el Vetus Ordo. Y fue en realidad el resultado de haber hecho como una especie de compilación de diferentes tradiciones de todo lo que era la liturgia romana. No es un compendio de toda la liturgia que existía desde el momento de los apóstoles hasta el 1500, que fue cuando esa misa se codificó. ¿Eso significa que es menos válida o menos santa o que no tiene tanto aval de los apóstoles, etc.? No, eso simplemente significa que pertenece a un momento histórico determinado y que pertenece a una sensibilidad litúrgica determinada. Los elementos que tiene, sin embargo, son representativos y son comunes en muchas cosas a otras tradiciones litúrgicas mucho más antiguas, otras más nuevas. Por ejemplo, el momento de la fracción del pan. En prácticamente todas las liturgias es
muy similar, si no es prácticamente igual. La presencia de ciertas plegarias, por ejemplo la plegaria por los difuntos, la plegaria invocando a los santos, las plegarias del pueblo, todo eso existe también en cierta medida en los otros ritos. Incluso si hoy en día vamos a los ritos orientales, que siguen existiendo porque hay muchísimos ritos orientales que no dejaron de existir con el concilio, vamos a ver que hay muchos elementos en común con la misa que se celebra hoy en día y con la misa que se celebraba antes del Concilio Vaticano II. Pero lo cierto es que la misa que se empezó a celebrar después del Concilio de Trento, también llamada Misa Tridentina, que no es la misma que celebrar el Vetus Ordo, porque el Vetus Ordo fue modificado varias veces, y es más, la Misa Tridentina también fue modificada varias veces, ya vamos a llegar a eso algún día. No lo vamos a ver en este video porque no es el objetivo de este video, como se podrán dar cuenta. Pero la Misa Tridentina fue considerada por muchos siglos como la expresión máxima de lo que vendría a ser la fe católica. Y por expresión máxima me refiero a la mejor manera de celebrar la misa. Lo cual, en cierta medida, en algunas cosas uno puede entender el porqué, pero no necesariamente es así. ¿Por qué doy todo este contexto? Porque vamos a hablar hoy del motu propio del Papa, que se llama Traditionis Custodes. Fue algo que generó bastante revuelo hace como 2 semanas más o menos, cuando yo pensaba hablar de esto, pero tuve exámenes. Muy largo de explicar, no vamos a ir a eso. Yo quiero hacer este video para generar un poco de conciencia de lo grave que es la situación en la que se encuentra ahora la iglesia en cuanto a lo que refiere a la misa, específicamente, como les decía, al Vetus Ordo, porque yo entiendo en parte lo que hizo el Papa Francisco, pero no lo justifico, y ya vamos a llegar a eso. Bueno, el motu propio del Papa en realidad se compone de 2 cosas. Una que es la carta con la que el Papa Francisco presenta el motu propio a los obispos, y la otra que es el motu propio en sí mismo. Vamos a analizar ambas cosas, y como podrán ver, la estuve analizando bastante, estuve haciendo un montón de notas que ahora vamos a ver juntos. Bueno, comenzando con la Papa del Carta Francisco, Dios, estoy mal. Comenzando con la carta del Papa Francisco, que dice: Carta del Santo Padre Francisco a los obispos de todo el mundo para presentar el motu propio Traditionis Custodes sobre el uso de la liturgia romana anterior a la reforma de 1970. Obviamente no la vamos a leer toda porque no me alcanzaría ni el tiempo, ni las ganas, ni el espacio que tengo en la memoria de la cámara, así que vamos a ir directamente a los puntos que yo marqué y que me parecieron más interesantes. En el segundo párrafo, el Papa Francisco expresa: la facultad concedida por un indulto de la Congregación para el Culto Divino en 1984 y confirmada por San Juan Pablo II en el motu propio Ecclesia Dei de 1988 estaba motivada sobre todo por el deseo de favorecer la recomposición del cisma con el movimiento guiado por Monseñor Lefebvre. La petición dirigida a los obispos de acoger generosamente las justas aspiraciones de los fieles que pedían el uso de ese misal tenía por tanto una razón eclesial para recomponer la unidad de la Iglesia. Esta facultad fue interpretada por muchos dentro de la Iglesia como la posibilidad de usar libremente el misal romano promulgado por San Pío V, resultando un uso paralelo al misal romano promulgado por San Pablo VI. El motu proprio Summorum Pontificum de 2007 pretendía introducir un reglamento jurídico más claro para facilitar el acceso a quienes, también los jóvenes, descubren esta forma litúrgica, se sienten atraídos por ella y encuentran en la misma una forma particularmente adecuada para ellos del encuentro con el misterio de la Santísima Eucaristía. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el motu propio Summorum Pontificum y el motu propio del Papa Juan Pablo II, Ecclesia Dei, como objetivo general tenían el reunificar y volver a traer a la unidad a los seguidores de Monseñor Lefebvre, de los cuales ya hemos hablado en un tiempo en este canal. Si quieren, vayan a ver ese video, no sé en qué esquina va a estar la sugerencia, pero mírenla. La razón de su decisión era la convicción de que tal medida no pondría en duda una de las decisiones eclesiales del Concilio Vaticano II, socavando así su autoridad. El motu propio reconocía plenamente que el misal promulgado por Pablo VI es la expresión ordinaria de la lex orandi de la Iglesia Católica de rito latino, celebrando el sacrificio de la misa según la edición típica del misal romano promulgado por el beato Juan XXIII en 1962, que nunca se ha abrogado, como forma extraordinaria de la liturgia de la Iglesia. Esta es una cosa que me parece que el Papa Francisco dejó en claro con el motu propio, que ya lo vamos a ver, que es que no puede haber una forma ordinaria o extraordinaria de la liturgia, porque la liturgia es una sola. Eso es una cosa que me parece importante aclarar. O sea, yo por eso es que prefiero llamarle al Vetus Ordo
Vetus sordo, porque es eso. Es la manera antigua, el uso antiguo de la liturgia. Que eso no lo hace menos válido ni lo hace abrogable, simplemente es un uso más antiguo del actual. 13 años después, encargué a la Congregación para la Doctrina de la Fe que os enviara un cuestionario sobre la aplicación del motu proprio Summorum Pontificum. El problema con esta afirmación del Papa es que en muchísimas diócesis el motu proprio Summorum Pontificum nunca se llegó a aplicar. Acá, particularmente en Mar del Plata, en mi ciudad, la misa antigua, o sea, el Vetus sordo, no se llegó a celebrar. Se celebró creo que por 1 o 2 años y después al sacerdote misteriosamente lo echaron de acá y lo mandaron a otra diócesis. Era un sacerdote castrense, así que lo mandaron a otra base naval. Muy curioso todo, la verdad. Pero bueno, no vamos a profundizar sobre eso. A lo que voy en realidad es que el Papa Francisco preguntó a los obispos cómo se aplicó el motu proprio. El problema es, ¿a qué obispos preguntó? Porque si preguntó a todos, por ejemplo, al obispo de mi diócesis, le preguntó, sí, ¿cómo funciona el motu proprio Summorum Pontificum? Y posiblemente mi obispo habrá dicho, ni idea, nunca se aplicó. Entonces ya ahí tenemos el primer problema con lo que está diciendo el Papa Francisco, que está aplicando esta nueva Lex Orandi a través de algo que en realidad está sesgado porque tal vez no tiene todos los datos. Una oportunidad ofrecida por San Juan Pablo II y con mayor magnanimidad aún por Benedicto XVI para restaurar la unidad del cuerpo eclesial ha sido aprovechada para aumentar las distancias, endurecer las diferencias y construir oposiciones que hieren a la Iglesia y dificultan su progreso, exponiendo al riesgo de la división. Sí y no. A ver, cuando apareció el rito de los neocatecumenales, porque los neocatecumenales tienen prácticamente su propio rito de la misa, ningún papa les dijo que dejaran de hacerlo. Es más, el Papa Francisco mismo citó a los neocatecumenales para felicitarlos por su movimiento y les dijo que sí, si pueden, intenten dejar de lado su manera de celebrar la misa. Los neocatecumenales no hicieron absolutamente nada, siguen celebrando exactamente igual como celebran ellos. Prácticamente tienen un misal paralelo y nadie les dijo nada. Y lo mismo ocurre con la renovación carismática en el Espíritu Santo. La renovación carismática tiene muchas cosas que son propias de su rito, y lo digo que entre muchas comillas rito, por ejemplo meter entre medio la imposición de manos, el hablar en lenguas, etcétera, etcétera, que en realidad no están previstas en ningún lado en la liturgia y sin embargo se hacen. Los bailes también, que es otra cosa que ya hemos dicho muchas veces, que el baile litúrgico no existe y sin embargo eso nunca ha sido un problema para la iglesia y eso no fomenta la división. O sea, las iglesias en donde por ejemplo se baila o las iglesias donde están los neocatecumenales con todas sus cosas raras, ¿eso no fomenta la división? Y sin embargo no veo al Papa Francisco escribiendo un motu propio respecto de eso. O sea, en ningún momento vi un documento del Papa Francisco presionando para que se dignifique más la liturgia. Es más, en el documento que él publicó ahora, el Traditionis Custodes, van a ver que hay una parte en donde habla de todo esto, ¿no? Habla de todo este tema de que no se usa correctamente la liturgia, pero pasa tan rápido que no puedo evitar sentir que hay algo que el Papa Francisco tiene específicamente en contra del Vetus sordo. Me entristece el uso instrumental del misal romano de 1962, que se caracteriza cada vez más por un rechazo creciente, no solo de la reforma litúrgica, sino del Concilio Vaticano II. Esto en realidad es y no es verdad. A ver, hay mucha gente que celebra la misa tradicional y que está en contra del Concilio Vaticano II. Pero también hay mucha gente que simplemente va a la misa tradicional porque les gusta más y no tiene absolutamente nada que ver con el Concilio Vaticano II. Entonces, no sé, no tiene sentido para mí esa oración. El camino de la Iglesia debe entenderse en el dinamismo de la tradición. El Concilio Vaticano II constituye la etapa más reciente de este dinamismo. A ver, reciente, tiene más de 50 años el Concilio Vaticano II, o sea, no es algo muy nuevo que digamos. Y sin embargo, en esos 50 años, la verdad que los frutos que ha tenido muchas de las cosas que han ocurrido después del concilio son pocos, por decirlo pero muy sutilmente. Entonces, decir que la iglesia es dinámica y la iglesia se tiene que renovar y de repente decir, bueno, pero vamos a sacar esto, pero vamos a mantener una misa que tiene ya 50 años de antigüedad y no funcionó. Dudar del concilio es dudar de las propias intenciones de los padres que ejercieron solemnemente su potestad colegial cum Petro et sum Petro en el concilio ecuménico. Y en definitiva, dudar del propio Espíritu Santo que guía a la iglesia. A ver, el Espíritu Santo guía a la iglesia, pero no puede obligar a las personas a seguir su inspiración. ¿A qué me refiero con esto? Seguramente puede haber alguna cosa dentro del Concilio Vaticano II que no sea voluntad expresa del Espíritu Santo, sino voluntad expresa del hombre. Porque más allá de que el Papa goza de infalibilidad, el colegio cardenalicio no, y los padres conciliares tampoco. Entonces,
asumir, intentar como meternos esta culpa de ustedes están dudando del colegio cardinalicio. Sí, puedo dudar del colegio cardinalicio porque son seres humanos, se pueden equivocar. O sea, la misma palabra de Dios nos dice, pobre del hombre que confía en el hombre, o algo por el estilo. Me voy a buscarlo ahora en un rato. Es precisamente el Concilio Vaticano II el que ilumina el sentido de la decisión de revisar la concesión permitida por mis predecesores. Entre los vota que los obispos han señalado con mayor insistencia está el de la participación plena, consciente y activa de todo el pueblo en la liturgia. O sea, hay formas de lograr todo eso en el Vetus Ordo. El tema es que son cosas que llevan más trabajo. Ejemplos, enseñar latín, volver a enseñar latín en las catequesis, que es una cosa que llevaría un montón de trabajo, por lo cual las catequesis no se podrían reducir como se está haciendo ahora, que progresivamente se reduce cada vez más. Entonces, eso, por ejemplo, no le conviene a los obispos. ¿Por qué? Porque la gente, cuando va a ver que hay mucho esfuerzo de por medio, no va a mandar más a los hijos a catequesis. Se podría también hacer pequeños misales, o se podría transmitir la traducción en algún pilar de la iglesia. Por ejemplo, en mi iglesia tenemos, como en el costado de la iglesia hay como una pantalla donde se van transmitiendo las letras, porque por ejemplo hay veces que se cantan canciones en italiano y no todos saben cantar italiano. Esta excusa de porque no pueden participar es eso, simplemente es una excusa. Para los demás ritos legítimamente reconocidos, pedía que fueran integralmente revisados con prudencia, de acuerdo con la santa tradición, y reciban nuevo vigor, teniendo en cuenta las circunstancias y necesidades de hoy. Mucho cuidado con esto que acabo de leer, porque ¿se acuerdan de lo que les dije de los ritos orientales? Bueno, los ritos orientales fueron una de esas cosas que el Concilio Vaticano II decidió no tocar. ¿Por qué motivo? No sé. No tengo ni idea. Quizás tenga que ver con el tema de la riqueza de su tradición, o porque les parecía más rica su tradición o más intocada, o porque son un montón de ritos diferentes y modificarlo uno por uno sería un lío total. Pero esto que está diciendo el Papa Francisco asusta, porque pareciera que como que tiene la vista puesta en los ritos orientales. Y si modifican los ritos orientales, va a haber un nuevo cisma. Porque precisamente fue eso lo que generó el cisma. Tenía que ver con el credo niceno-constantinopolitano, aunque también hubo detrás algunos temas políticos, pero no vamos a entrar en detalle de eso porque es demasiado largo. Les dije que me iban a ver tomando bastante mate en este video. El rito romano, adaptado varias veces a lo largo de los siglos a las necesidades de los tiempos, no solo se ha conservado, sino que se ha renovado, atendiéndose fielmente a la tradición. Quienes deseen celebrar con devoción según la forma litúrgica anterior, no encontrarán dificultades en encontrar en el misal romano, reformado según la mente del Concilio Vaticano II, todos los elementos del rito romano, especialmente el canon romano, que es uno de los elementos más característicos. Esto básicamente es el Papa diciendo: si quieren celebrar el Vetus Ordo, no lo hagan, porque en el Novus Ordo tenemos básicamente todo lo mismo. Lo cierto es que si verdaderamente fuera exactamente lo mismo, ¿por qué no permitir ambos? O sea, si él mismo está admitiendo que el Vetus Ordo y el Novus Ordo tienen tantas cosas en común que es prácticamente indistinguible el uno del otro, porque eso es lo que está diciendo básicamente, ¿por qué no permitir ambos? O sea, podemos tener ambos, pueden convivir ambas cosas. Es más, en un tiempo se había hablado de traducir el Vetus Ordo, o sea, traducir todo el canon del Vetus Ordo al vernáculo, a las diferentes lenguas, que es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Tengo acá este pequeño librito, que es un librito para seguir la misa del Vetus Ordo, que tiene todas las oraciones, en un lado están en latín y en el otro lado están en español. O sea, esto se hacía desde hace siglos. O sea, el problema nunca fue el idioma, al parecer. El problema debe ser otro, no sé cuál sea la verdad. Porque si la excusa es el idioma, les acabo de mostrar, hay maneras muy sencillas de poder poner en paralelo los dos idiomas y poder aprender de ambos, o sea, ir leyendo parte por parte. Porque aparte lo que tiene precisamente el Vetus Ordo es que es bastante rígido en cuanto a las oraciones, en cuanto a lo que el celebrante puede o no puede decir. Y por lo tanto, como es tan rígido, todas las misas son exactamente iguales, se van a repetir exactamente, y por lo tanto es mucho más fácil hacer una guía letra por letra de lo que el sacerdote está diciendo. Sigamos, que ya me estoy estancando, llevo un montón de tiempo y todavía ni siquiera empezamos a leer el motu del motu propio, Dios mío. Es cada vez más evidente en las palabras y actitudes de muchos que existe una estrecha relación entre la elección de las celebraciones según los libros litúrgicos anteriores al Concilio Vaticano II y el rechazo de la Iglesia y sus instituciones en nombre de lo que consideran la verdadera Iglesia. Fuente: de los deseos. Fuente: Arial 14 centrado, negrita subrayado. Fuente: te lo juro por Diosito. No sé, gente, ¿qué quieren que les diga? Acá el Papa Francisco establece una relación como causa-consecuencia, lo cual me parece sumamente estigmatizante para la gente que disfrutamos la liturgia antigua y sin embargo no nos sentimos identificados con el sedevacantismo ni ninguna de esas cosas raras. Ya voy a hacer un video sobre sedevacantismo, ya sé que
todos quieren que haga un video sobre sedevacantismo y se viene el video sobre sedevacantismo, se los prometo, en algún momento, quizás septiembre, octubre, no sé. Bueno, volviendo, que me desvío mucho. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Entiendo la comparación que está haciendo acá, como diciendo, bueno, sí, yo voy al Vetus sordo, no como ese que va al Novus sordo, no como ese, y es que esto lo he visto, pero lo he visto también en la gente que va, por ejemplo, como les dije, a las misas neocatecumenales, a las celebraciones de la renovación carismática en el Espíritu Santo. O sea, esto no es exclusivo de la misa en latín, no sé si se entiende el concepto de que acá se está segregando a todo un grupo dentro de la iglesia solamente porque tienen una preferencia litúrgica, lo cual no ocurre ni con la renovación carismática, ni con las personas que van a estas misas de niños raras donde hay títeres y estas porquerías, ni tampoco pasa con los neocatecumenales. O sea, pareciera que el Papa Francisco se la agarró específicamente con este grupo. Y eso que los otros grupos también han cuestionado la autoridad del Papa. No es secreto que dentro de la renovación carismática hay una parte que están bastante en contra del Papa porque quieren como evangelizar la iglesia. Y por evangelizar me refiero a volverla más evangélica-protestante. Y con ellos no hay problema, a ellos sí los dejamos entrar a la iglesia. Lo mismo con los neocatecumenales. Los neocatecumenales quieren su propia manera de celebrar, sus propios santos, quieren básicamente convertirse en el Palmar de Troya 2.0, que algún día voy a hablar del Palmar de Troya. Ya sé que va a haber gente que me diga, ¿qué es el Palmar de Troya? Ya les voy a explicar algún día lo que es el Palmar de Troya. Pero se quieren convertir básicamente en una especie de subdivisión dentro de la iglesia que tiene todos sus propios ritos, su propia manera de manejarse. Básicamente se manejan como quieren. Y esto es algo que varios obispos se han quejado en sus diócesis. Pero bueno, el problema no es con ninguno de todos ellos, que sí están fomentando también la división, sino pura, exclusiva y específicamente con la gente que va a la misa en latín. Es para defender la unidad del cuerpo de Cristo que me veo obligado a revocar la facultad concedida por mis predecesores. Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la iglesia, que es sacramento de unidad. En esta afirmación tenemos un problema grave, porque acá el Papa Francisco está proponiendo unidad a cualquier costo. A costo de, por ejemplo, no sé, apartar a la gente que se había enamorado del rito antiguo. Apartar, por ejemplo, a la gente que disfruta hablar de latín o rezar en latín. Apartar y generar como una especie de estigma hacia la gente. Yo, por ejemplo, rezo el rosario en latín. Y creo que no es secreto, creo que todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué? A partir de ahora no puedo rezar más el rosario en latín. ¿Por qué? Porque tengo que rezarlo en español para que la gente se pueda unir a mí. O sea, ¿se entiende a lo que voy? El problema radica en que el Papa Francisco está estigmatizando a todo un grupo y están pagando justos por pecadores. Porque haya unos cuantos sedevacantistas, lo que hay que hacer es muy sencillo. Buscar dentro de los movimientos de la iglesia quiénes son los sedevacantistas, identificarlos uno por uno y decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esta persona vuelva a la verdadera doctrina? ¿Se entiende? No, simplemente, bueno, listo, sacamos la misa en latín, listo, resuelto. No, porque esto no va a resolver nada. Es más, eso generaría que la gente pase a la clandestinidad. Como pasó acá en Mar del Plata. Acá en Mar del Plata desapareció el único sacerdote que celebró por 2 años la misa en latín. Y ni bien desapareció, empezó a aparecer gente que celebraba con los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X. Que no digo que esté mal, porque ellos pueden celebrar como quieran. Al fin y al cabo, la fraternidad funciona de manera autónoma. Así que pueden celebrar donde quieran. Pero ¿no creen que esto en realidad generó más división de la unión que generó el sacar al único sacerdote que celebraba el Vetus sordo? Tomo la firme decisión de derogar todas las normas, instituciones, concesiones y costumbres anteriores al presente motu propio y de considerar los libros litúrgicos promulgados por los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II como única expresión de la lex orandi del rito romano. Básicamente está diciendo que cualquier otra cosa que no sea la misa del Concilio Vaticano II o, bueno, lo que sea que estén celebrando, por ejemplo, en esta imagen, se deja de considerar misa y a partir de ahora es, no sé, alguna cosa alienígena rara, porque no explica exactamente qué pasa a hacer, porque si no forma parte de la lex orandi, entonces ¿qué es? Me reconforta en esta decisión el hecho de que tras el Concilio de Trento, San Pío V también derogó todos los ritos que no podían presumir de una antigüedad probada, estableciendo un único Missale Romanum para toda la iglesia latina. Me parece un poco raro de parte del Papa Francisco, la gente dice que es tan humilde, intentando equipararse a San Pío V, que debe ser uno de los papas más emblemáticos y más santos de la historia. O sea, no estoy diciendo que el Papa Francisco no pueda llegar a ser santo, todos podemos llegar a ser santos, pero el igualarse de esa manera a un predecesor que específicamente es santo,
no sé, es como que no me sienta bien. Como que me choca contra la humildad que el Papa Francisco expresa en otro tipo de acciones que hace. O sea, no sé, como que discordante. Sin ánimo de contradecir la dignidad y la grandeza de este rito, los obispos reunidos en el Concilio Ecuménico pidieron su reforma. Su intención era que los fieles no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada. El hecho de que la misa sea en otro idioma, que sea en latín específicamente, no significa que no se pueda participar. O sea, nadie te prohíbe repasar o rezar las oraciones en latín. Es más, como les mostré recién, existían esos pequeños misales que tenían justamente esa utilidad, que era que la gente pudiera seguir lo que el sacerdote iba diciendo. O sea, todo esto que se está diciendo para mí no tiene ningún tipo de sustento, ni fundamento, ni fuente clara. San Pablo VI, recordando que la obra de adaptación del misal romano ya había sido iniciado por Pío XII, declaró que la revisión del misal romano, realizada a la luz de las fuentes litúrgicas más antiguas, tenía como objetivo el de permitir a la Iglesia elevar en la variedad de lenguas una misma oración que expresara su unidad. Esta unidad debe restablecerse en toda la Iglesia de rito romano. A ver, acá el Papa Francisco está reduciendo al absurdo lo que se llama. ¿Qué significa esto? Está tomando una realidad que es mucho más grande e intentando reducirla al punto de culpar a un solo objeto dentro de esa realidad del problema. Lo cierto es que en la misa del Vetus Ordo y el Novus Ordo no se diferencian solamente en el idioma. Ojalá fuera solo eso lo que diferencia una de la otra. Lo cierto es que el Vetus Ordo tiene mucha más riqueza litúrgica porque es una misa que está pensada desde el centro, es la Eucaristía. La misa nueva, o sea el Novus Ordo, según lo que dice el Papa Francisco, tiene más de 50 años, pero bueno, es nueva, pongámosle que es nueva. La particularidad que tiene es que está más centrada en la palabra. Antiguamente eran menos la cantidad de lecturas que se leían incluso, y era más la cantidad de oraciones que se hacían durante el momento de la Eucaristía, resaltando de esa manera que el momento más importante de la misa no era la parte de leer y aprender, porque para leer y aprender uno va a la catequesis. La liturgia de la palabra era importante, pero no es central, porque lo central es la presencia real de Cristo. La palabra de Dios hecha carne está en la Eucaristía, porque la palabra de Dios hecha carne es Cristo. La palabra de Dios escrita es la Biblia, eso sí, está bien, pero la palabra de Dios escrita no es lo mismo que la palabra de Dios hecha carne, porque si no estamos cometiendo el mismo error que cometen los neocatecumenales, que le llaman a la Biblia el pan de la palabra y adoran a la Biblia como si fuera la Eucaristía, como si fuera verdaderamente la presencia real de Cristo. Y lo cierto es que la Biblia, por más que contiene realidades y verdades, y por más que es cierto que es la palabra de Dios impresa y escrita y puesta en papel, sin embargo, esto no es presencia real de Cristo. Cristo no está acá adentro, Cristo está en la Eucaristía. Cristo nos habla a través de la palabra, pero no está dentro del libro, ¿se entiende a lo que voy? Y esa es una de las grandes diferencias que se nota entre el Vetus Ordo y el Novus Ordo. Algún día voy a hacer un video comparando ambas cosas, no ahora porque es muy largo y este video se está haciendo larguísimo. Asumo la decisión de suspender la facultad concedida por mis predecesores. Corresponde al obispo, como moderador, promotor y guardián de la vida litúrgica en la Iglesia, de la que es principio de unidad, regular las celebraciones litúrgicas. Por tanto, os corresponde a vosotros, como ordinarios locales, autorizar en vuestra iglesia el uso del misal romano de 1962, aplicando las normas del presente motu propio. Spoiler: el motu propio permite muy pocas oportunidades para poder celebrar la misa, según el Vetus Ordo, en los lugares en donde no se celebraba previamente. Ya vamos a llegar a esa parte. Sobre todo os corresponde trabajar por la vuelta a una forma unitaria de celebración, verificando caso por caso la realidad de los grupos que celebran con este misale romano. O sea, básicamente lo que está diciendo el Papa acá es a los obispos: ustedes tienen que garantizar que se deje de celebrar el Vetus Ordo para que solo se celebre el Novus Ordo. Las indicaciones sobre el modo de proceder en las diócesis están dictadas principalmente por dos principios. Por un lado, prever el bien de quienes están arraigados en la forma de celebración anterior y necesitan tiempo para volver al rito romano promulgado por los santos Pablo VI y Juan Pablo II. O sea, necesitan tiempo para volver. O sea, para el Papa Francisco esto del Vetus Ordo es una moda. O sea, no creo que haya una cosa más ofensiva de eso. Creer que una forma de celebración de la misa, un rito, es una moda.
Es una locura. Por otro lado, interrumpir la erección de nuevas parroquias personales vinculadas más al deseo y a la voluntad de sacerdotes individuales que a la necesidad real del santo pueblo fiel de Dios. Acá está diciendo que no son los fieles los que piden la misa, sino que son los sacerdotes los que quieren oponerse a él y armar la misa. O sea, no tiene sentido, me suena muy a teoría conspirativa esto de si los sacerdotes están planeando hacer un golpe de estado para sacar al papa del trono. No tiene sentido eso, la verdad, no tiene ningún tipo de sentido. A ver, los sacerdotes que están formados en las diócesis están formados de manera tal de que profesan fidelidad al Papa. Y por más de que cuando va pasando el tiempo pueden oponerse a algunas cosas del Papa, es muy difícil que un sacerdote de repente así de la nada, si no tenía ningún problema antes, quiera hacer un cisma. Al menos que uno de los problemas tenga que ver con que el Concilio Vaticano II bajó la rigurosidad para que la gente entre a los conventos y a las órdenes religiosas y a los seminarios, y eso está produciendo que muchas manzanas podridas se cuelen dentro de los seminarios. Para pensar. Al mismo tiempo, os pido que procuréis que cada liturgia se celebre con decoro y fidelidad a los libros litúrgicos promulgados tras el Concilio Vaticano II, sin excentricidades que faciliten en degenerar en abusos. Acá, esta es la única parte en donde el Papa Francisco habla muy por arriba, como podrán notar, excesivamente por arriba, de los que habíamos dicho antes, que eran los neocatecumenales y la renovación carismática. Y bueno, y todos los otros que hacen esta clase de cosas excéntricas dentro de la misa. Literalmente es una línea de texto, miren, no estoy mintiendo. Esperen, ¿ven esa línea naranja con esta línea roja acá? Bueno, eso es todo lo que el Papa Francisco dice al respecto de los millones de abusos litúrgicos que ocurren en la misa, en el Novus Ordo. Santo Padre, usted me parece que le falta ver un poquito, por ejemplo, lo que pasa en la gran mayoría de las iglesias de Latinoamérica. Ah, no es cierto, el Papa Francisco sí conoce algunos abusos porque él mismo los presenció cuando él estaba en su diócesis en las misas de niños donde se celebraba con botargas de Jesús. No sé si hay un clip de eso, quizás lo ponga acá entre medio en algún momento. Si no lo hay, tal vez ponga una foto. Y si no hay una foto tampoco, no sé qué quieren que haga, gente. Es mi primer video después de 8 meses, o sea, ténganme piedad. Bueno, y después de haber terminado de analizar la carta que presenta el Traditionis Custodes, es hora de leer el Traditionis Custodes.